Está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Acá en No hay vuelta atrás, un lunes más. Estoy acá con mi compañero Cristian. Buenas noches, el Señor les bendiga. Estamos un día más para compartir las buenas de salvación. Agradecidos a Dios por el espacio que nos permite tener mediante esta emisora de radio. Agradecemos a Charlie, nuestro programador. Y bueno, a cada persona que también nos sigue lunes tras lunes, Dios le bendiga grandemente. Mandamos saludos a Marcelo, a Edith de Sarandí, son ellos. También le mandamos saludos a mi mamá, que siempre nos está escuchando, a los hermanos de la Iglesia de Cristo el Buen Pastor, que está ubicado en la estación de Plátanos, ahí nomás está. Cerquita de la estación, es fácil de llegar, pasan varios colectivos, está el tren, Así Néstor es. Kirchner y 47. Y mandamos también saludo al pastor Rubén, al pastor López, y bueno, a todos los que están escuchando siempre este programa. A Claudio, Andrea, que también son unos amigos, obreros fieles también al Señor, y bueno, también a la gente de la costa, de allá de Santa Teresita, un cariño grande a mis hermanos de la fe, que he compartido bastante tiempo con ellos, y bueno, añoro también poder visitarlos en algún momento. A Gastón, a Mari, que siempre están ahí haciéndonos compañía, y mis suegros también, que Dios los bendiga mucho. Así está, hoy estamos muy saluderos. Y bueno, vamos a comenzar con una oración para poder dar apertura al programa. Así que voy a invitar a mi esposa que esté orando. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, a hablar conforme a tu palabra, Señor. Queremos dar a conocer de tu evangelio, Señor. Tu palabra, que es el que liberta, el que sana, Señor. Eres el que libertas esas mentes, Señor, que están cautivas, Señor. Solamente tú, Señor, lo puedes hacer, Señor. Úsanos, Señor, en esta noche, Señor. Y te ruego por todas esas almas que estarán escuchando, Señor. Que tú estés, Señor, dándole sabiduría, Señor. Que puedas abrir esos ojos, esos oídos espirituales, Señor. Que ellos puedan, Señor, comprender tu evangelio, Señor. Sabemos, Señor, que este mundo está perdido, Señor. Pero tú eres la luz, Señor. Tú eres el agua viva, papá. Que todo es posible contigo, Señor. Por eso te rogamos, Señor, en esta noche, que se abran nuestras bocas, Señor, con tu palabra viva, Señor. Y que traiga refrigerio, Señor. Que traiga vida a esas almas, Señor, que están
que están cautivas y que están, Señor, en las tinieblas, papá. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos con este hermoso devocional. Ya empezamos febrero y dice así: según registros antiguos, Primera de Crónicas 4:22. Mas no tan antiguo como aquellas cosas preciosas que deleitan nuestra alma, dediquémonos un momento a enumerarlas, volviéndolas a contar como los avaros cuentan el oro. La elección soberana del Padre, por la cual Él nos eligió para vida eterna antes de que la tierra existiera, es un asunto de vasta antigüedad, pues el hombre no puede concebir una fecha para ellos. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El amor eterno estuvo unido a la elección, pues no fue por un mero acto de voluntad divina que fuimos apartados, sino que intervinieron los afectos divinos. El Padre nos amó desde el comienzo. He aquí un tema para la meditación diaria: el propósito eterno de redimirnos de nuestras previstas perdición, de limpiarnos y de santificarnos, y finalmente de gloriarnos. Era de infinita antigüedad y es inseparable del amor inmutable y la soberanía absoluta. Al acto se le describe siempre como eterno y a Jesús como el segundo miembro de este. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. El acero, sus manos en fianza sagrada, mucho antes de que comenzara a brillar la primera de las estrellas. Y fue en él que los elegidos fueron destinados a la vida eterna. De este modo, en el propósito divino, se estableció una muy bendita unión entre el Hijo de Dios y su pueblo elegido, que perdurará como el fundamento de su salvación hasta el fin del tiempo. No es bueno ser versado en estas cosas antiguas. No es vergonzoso que seamos descuidados e incluso rechazadas por la mayor parte de los que profesan. Si nacieran más sus propios pecados, ¿no estaríamos más dispuestos a adorar la gracia divina? Admiremos y adoremos esta noche al cantar: un momento de gracia, un pecado salvado por sangre. Sigo el rastro de los ríos de amor hasta la fuente. Dios de su sagrado regazo, veo eterno pensamiento de amor por mí. Este es un devocional de Charles Spurgeon que se llama En paz me acostaré. Así es, muy lindo. Mandamos saludos también a Micaela, a Damián, a su familia. El Señor les bendiga. Y bueno, vamos a ir a una alabanza. Después vamos a estar compartiendo un extracto de la palabra de Dios. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos
Bueno, gracias al Señor vamos a estar compartiendo su palabra. Les voy a estar compartiendo en 2 de Timoteo 3:19. La palabra dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A modo de introducción voy a dar una cita de Thomas Goodwin y dice: mis hermanos, cuando Dios tomó la iniciativa de comenzar a amarnos, dio todo lo que alguna vez se propuso darle. Y la eternidad del tiempo es aquella en la cual está distribuyendo aquello que prometió. Entonces, ahí vemos claramente que la iniciativa de todo la toma Dios. Dice en 2 de Timoteo, como he leído, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor con esto? Que ya Dios estableció algo firme, algo inamovible, algo que no se va a romper, algo que no se va a destruir. Y esto es su iglesia. Dios mismo ha dicho en su palabra que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Entonces tenemos una esperanza muy inmensa, que Dios ha establecido seguridad para los suyos. Sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, no es ningún pastor, no es ningún hombre, no es el Papa, no es nadie, ni un apóstol, ni un profeta. La cabeza, el que gobierna la iglesia es Cristo. Y ahí tenemos justamente nuestra seguridad, que aquel que coordina todas las cosas es Cristo mismo, es Dios mismo. Entonces tenemos una gran esperanza, tenemos aliento, ánimo para seguir adelante. Y como dice, ¿no? Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué significa esto de tener un sello? En la antigüedad se sellaban las cosas, los decretos, lo que se tomaba justamente como una orden, y Dios ha establecido también a modo, para que nosotros entendamos, de que Él puso un sello aprobando y autorizando justamente el fundamento este. ¿Y cuál es el sello que tiene? Dos cosas. Primeramente, conoce el Señor a los que son suyos. Qué bueno que es eso. Qué buena noticia que el Señor conozca quienes le pertenecen. ¿Por qué? Porque ahí nosotros no podemos decir: Dios es un mentiroso, Dios no cumplió su promesa en fulano o en mengano porque se apartó, sino que todo lo contrario. Es Dios mismo el que sabe quién es cada uno. Si uno le pertenece o si otro no le pertenece. Dios ha hecho una elección desde antes de la fundación del mundo. Dios ha escogido en Cristo un pueblo para ser salvo. Y Dios mismo garantizó esa salvación. Hay mitos dentro de la elección y hay realidades. Un mito en la elección sería aquellas personas que dicen: hay escogido que pueden hacer de su vida cuanto quieran, si total, si es salvo, siempre será salvo. Y eso es totalmente contrario a las Escrituras. Acá mismo podría yo citarle este versículo y ya desplomamos ese mito, ya que dice: hay dos sellos, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces hay una realidad en la parte de la elección. Sería la persona que fue escogida en Cristo va a actuar conforme justamente a ser apartado, a ser santificado. Cuando hablamos de elección, hablamos de santificación. Cuando hablamos de santificación, hablamos de que Dios nos aparta.
de que Dios nos saca justamente de una manera vana de vivir y nos mete justamente hacia su santa y perfecta voluntad, dándonos el Espíritu Santo, el cual va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y manifestaremos esos buenos frutos que fueron preparados también para que nosotros anduviésemos en ellos, las buenas obras. Entonces, acá tenemos algo. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:10 también: por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y ahí está nuestro sello. Ahí tenemos justamente que Dios conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir por los suyos. Jesús no vino a hacer una expiación universal, sino que vino a hacer una expiación limitada, solamente para aquellos por el cual Él murió, por los cuales Él mismo se dio. A los suyos vino. Él vino para los suyos. La palabra dice a lo suyo, no a los suyos, sino a lo suyo vino, que vendría a ser vino en rescate de mucho, como lo dice las Escrituras. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. ¿Y quiénes son los que le recibieron? Los que estaban predestinados para vida eterna. Los que Dios ya conocía desde antes de la fundación del mundo. Lo que Dios conocía en el sentido íntimo. Cuando habla de conocer, Dios conoce todas las cosas. Pero acá cuando la palabra habla de que conoce el Señor a los que son suyos, habla de una intimidad. De algo que es aún mayor. Una relación, podría decirse, como entre esposos. Solamente el marido conoce lo íntimo con su mujer. Y asimismo, Dios nos revela en su palabra. Él conoce a los que le pertenecen. Él mismo ha establecido quiénes son aquellos. Nos ha comisionado con la predicación del Evangelio, con las buenas del reino, para hablar a toda criatura, mas Él se reservó justamente quiénes son las personas que han de recibir sinceramente esa palabra y que el mensaje sea olor de vida para ellos, más fragancia de muerte para los que están en perdición. Entonces, tenemos una esperanza nosotros como pueblo de Dios, aún en medio del caos en las iglesias. Cuando vemos la gran apostasía que se están viviendo, nos desilusionamos y decimos, ¿por qué Dios permite estas cosas? En realidad, hermanos, desconocemos el propósito de Dios. Desconocemos su palabra. No estamos rindiendo el tiempo necesario para conocer cuál es la buena voluntad de Dios. No vemos justamente con la revelación que Dios nos ha dado, la obra de fe que está avanzando. El Señor conoce a los que son suyos. Los que deben de ser salvos, cada uno va a ser alcanzado. Y esa persona va a dar evidencia de que ha sido apartada para el reino de Dios. Entonces, tenemos esperanza, tenemos consuelo, tenemos motivo para estar contentos. Pablo cita lo que dice el número 16:5, que ahí lo voy a estar buscando. Dice, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Fíjese que justamente es Dios el que produce en nosotros el acercarnos. Es su elección, es su amor, es su obra la cual nos alcanza. Hay una descripción que me encanta
algunos la citan mal y otros la citan de la manera como la Biblia lo narra, Dios no le tira un salvavidas a alguien que se está ahogando, sino que Dios rescata del fondo del mar a alguien que pereció. Nosotros cuando venimos a este mundo somos concebidos en pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios mismo es el que se encarga a su tiempo hacernos llegar el mensaje de las buenas del reino. Y la predicación de la palabra produce fe en nuestros corazones. Recuerde que la fe viene por el oír. Entonces la palabra produce fe. La palabra de Dios produce vida. Como al principio, como en el Génesis. Dios de la nada. Porque nosotros no tenemos respuesta. Estamos impedidos. Estamos destituidos de su gloria. Somos muertos, dice la palabra en Romanos. Estamos muertos en delito y pecado. No tenemos respuesta alguna. Háblele a un muerto a ver si le responde. Y la palabra produce vida. La palabra produce fe. Y Dios habla su palabra y produce en aquellos que Él ha destinado a vida. Ahora, un mito, ¿no? También, que dicen, qué injusto que es Dios. ¿Cómo eligió a uno y a otro los desechó? Hermanos, uno mismo se desecha. Si Dios no hiciera en nosotros y por nosotros el estimular nuestro corazón para buscarlo, ninguno lo buscaría. Por eso Dios con algunos hace misericordia y con otros solo justicia. ¿Por qué digo solo justicia? Porque en los dos tenemos justicia. La palabra también nos testifica que somos hechos justicia en Cristo Jesús. Dios tomó a Cristo en nuestro lugar y sentenció en Él lo que merecían nuestros actos. Y ahí vemos esa generosidad de Dios. Ahí vemos como un Dios que está en todo el derecho de castigar toda la humanidad, hace misericordia con millares. ¿Y qué esperanza que tenemos? Que sea Dios el que conoce. Qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno es que Dios conoce a los suyos. En Juan dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. Y eso es alentador para nosotros. Eso es alentador para nosotros, ya que en medio de tantos bullicios, en medio de tanta hipocresía, de tanta apostasía, en medio del evangelio de la prosperidad, de multitudes de apóstatas, de un sinfín de sectas, las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque su pastor las conoce.
Entonces, esto como creyentes, como cristianos, debe de alentarnos a predicar su mensaje. Esto realmente nos tiene que animar, ya que acá no hay raza, acá no hay cultura, acá no hay circunstancia que impida que el mensaje de Dios obre en aquellos que Él ha escogido. Realmente da satisfacción y seguridad saber de que aquellos que fueron determinados para vida van a alcanzarla, que la promesa de Dios se cumplirá, ya que Dios es veraz, ya que Dios no es hombre, Él no miente, Él cumple. Entonces, uno se anima a proclamar la verdad con esperanza, sabiendo que no hay duro que no se ablande ante la palabra del Señor, sabiendo que la palabra del Señor convierte a cualquiera. Cuando hablo de cualquiera no hablo de todos, sino de cualquiera, sea un asesino, un violador, un transexual, un ladrón, un adúltero, un brujo, quien sea. Sinceramente, me maravillo ante la revelación del Señor. Sinceramente, a medida que uno avanza en el camino de Dios, escudriñando las Escrituras, meditando en ella, va entendiendo el por qué en los tiempos muchos han dado su vida, han dejado todo por la causa de Cristo. Y el fundamento es eso, de que el Señor conoce, que está firme lo de Dios. No importa lo que se venga, no importa cuánto suceda. Ha habido tiempos peores que este. Pasa que caemos a veces en nuestro propio orgullo, creyendo que somos la generación que más sufrió, que somos la víctima del sistema. Todavía no hemos padecido hasta el punto de derramar sangre, como dice la palabra. Aún no ha habido persecuciones tan grandes como los hubo en otros tiempos. Por lo menos en el territorio donde estamos, aún gozamos con la libertad. Fíjese si no estoy hablando en una emisora de radio, discúlpeme. Fíjese la libertad que tenemos para proclamar su palabra. Es verdad, los tiempos van cambiando, se va haciendo más hostil. Es verdad, la apostasía está avanzando, cada vez se ve más pseudo evangelios. Pero el fundamento sigue firme. Pero lo que Dios ha establecido sigue firme. Su palabra no cambia, no se adapta a los tiempos ni a las circunstancias. Todo está sujeto a su palabra, que es diferente. Todo cambia conforme a lo que Dios estableció. Y seguimos, otra parte del sello. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Y acá tenemos justamente un vislumbre para darnos cuenta de quiénes son sus escogidos. Dice que a los que llamó, los santificó, los apartó. Entonces, aquellos que son suyos van a dejar de vivir una vida pecaminosa. Van a cambiar sus principios. Van a tener otros valores, otros deseos. Todo aquel que invoca el nombre del Señor con sinceridad de corazón, todo aquel que invoca el nombre del Señor teniendo entendimiento de lo que es nuestro culto racional, sabiendo a quién adoramos, sabiendo el nombre que estamos proclamando, se va a apartar de todo mal. Acá Pablo también cita lo que dice en Números 16, 26, que ahí lo vamos a estar leyendo. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y ahí tenemos justamente aquellos que el Señor conoce. Jesús dijo que los que le aman guardan sus mandamientos. Que aquel que ama buscará la gloria del Padre. Que aquel que sinceramente y no de una manera superficial, que aquel que no solo pronuncia el nombre de Dios, sino que lo siente, teme, va a buscar agradar a su Señor. El pueblo cristiano no busca el favor de Dios. El pueblo cristiano busca a Dios. Ya sabe que Dios es galardonador de los que lo invocan. El cristianismo no es simplista, sino que es simple. Es Dios haciendo misericordia a algunos. Es Dios desplegando todos sus atributos. Y cuando hablo de todos sus atributos, hablo de todo. Amor, justicia, bondad, ira, y así puedo nombrar muchos. Y sus atributos no se pisotean entre sí. O sea, Dios cuando manifiesta su santa ira, sigue siendo justo. Sigue siendo un Dios de amor. Entonces, tenemos una gran esperanza, hermanos. Tenemos el conocimiento de que Dios está sentado en su trono, que su trono es inconmovible, que su iglesia está firme, que Dios es el que guarda a su pueblo.
que Dios es el que ha prometido sostener su iglesia. Dios ha prometido terminar su obra en nosotros. Dice que a los que conoció, a estos salvó, a estos santificó, a estos glorificó. Fíjese que cuando en Romanos 8 lo habla como un tiempo pasado. Lo habla como algo ya cumplido. Lo habla como algo que no tiene vuelta atrás. Dios hizo justicia en Cristo y pagó por cada una de nuestras iniquidades. Dice así en Romanos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese que habla de muchos, no de todos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó, hablando en un pasado. ¿Por qué lo habla en tiempo pasado? Más de una manera correcta dicha, en tiempo perfecto. Porque esto se cumple. Está cumplido. Consumado es. Está hecho. Lo único que falta después es experimentarlo. Y ese es el fundamento que tenemos. Que Él nos ha hecho parte de su cuerpo, la cual es su iglesia. Que nosotros en Cristo tenemos cada una de las promesas que Dios ha hecho. Todas las promesas en Él, hablando de Cristo, son sí y en Él, amén. Entonces, no tenemos, hermanos, por qué amedrentarnos. No tenemos por qué callar, preocuparnos. No tenemos por qué crear ningún tipo de estrategias. No tenemos que adaptarnos a ningún tiempo. No tenemos que quemar nuestras cabezas pensando cómo hacemos para alcanzar o a la juventud o a los mayores o a los niños. La palabra produce fe. Es su palabra la que es vida eterna. Todos aquellos que creen en Él, cuando reciben su palabra, de su interior corren ríos de agua de vida. Debemos de confiar más en lo dicho por Dios que en nuestros supuestos, que en nuestras hipótesis. La palabra sigue acá en Timoteo, dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera. Y de madera y de barro. Algunos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces Dios nos invita a santificarnos. Dios nos invita justamente a confiar en su palabra. Es su palabra
la cual nos limpia. El Salmo 119 está repleto de revelaciones en cuanto a la efectividad de su palabra. Y aquellos que somos suyos, vamos a experimentar su palabra. Vamos a no solo atesorar un conocimiento intelectual, sino, como dijo Juan Bunyan, también lo dijo Lutero, está viva. Este libro está vivo. Hermanos, no es una palabra más del montón. No es un libro más dentro de una editorial cristiana. La misma palabra que fue emitida desde los cielos para crear el universo y todo lo que en él hay, es la que leemos. ¿Cuántas veces subestimamos el poder de Dios? ¿Cuántas veces nos maravillamos que Dios hablaba a sus profetas, que Dios soltaba una palabra y sucedían cosas extraordinarias? Hoy hay cosas mayores por ahí que hablar una palabra y alguien se sane. ¿Y sabe qué es lo mayor? Hablar la palabra y que alguien se salve. Conoce el Señor a los que son suyos. Hablemos, hermanos. Les invito en este tiempo a cada uno de los que está escuchando a hablar su palabra, la cual es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, y discierne los pensamientos más profundos. Su palabra, la cual, como nos dice en 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, y tiene un propósito: hacer al hombre de Dios perfecto y preparado para toda buena obra. Un obrero aprobado es aquel el cual vive y predica la palabra del Señor. Entonces, tenemos una promesa grande. Que el fundamento de Dios está firme, que su iglesia no va a desaparecer. No hay Biden, no hay Bill Gates, no hay nadie que detenga el avance del reino. Y hay un sello para eso, que es Dios mismo en su omnisciencia, conociendo cada tiempo, cada circunstancia, cada hombre, cada mujer, cada niño que ha de ser salvo. Y aún Dios santificando un pueblo para sí celoso de buenas obras en medio de Sodoma y de Gomorra. No importa que los tiempos cambien, que sea cada vez la generación más sensual,
más libertina, siempre el Señor tendrá a los suyos, los apartados, los elegidos, aquellos que han sido escogidos en Él, que andarán en luz y no en tinieblas. Y nuestras obras serán para manifestar justamente la gloria de Dios y exponer la vergüenza de aquellos que con toda avidez se enfrentan hacia el Dios Todopoderoso. Jesús es la luz del mundo y nos mandó a hacer luz. Hermanos, una vez más, honremos su palabra, que por ella muchos han dado su vida. Les invito a leer la historia de la iglesia. Una historia sellada con sangre. Hombres y mujeres que dieron su vida para que hoy nosotros tengamos esta riqueza en nuestras manos. Para acceder al consejo del Señor. Todo el consejo de Dios. No hay más. Está todo acá. Las cosas reveladas son para nosotros y las que Dios no quiere revelar son para Él. Entonces, hable lo que Él reveló para nosotros. Y mire y asómbrese las maravillas que hace la palabra del Señor. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor, la cual producirá, Señor, el fruto por el cual tú la enviaste. Señor, bendice cada oyente, Señor. Abre nuestras bocas, Señor. Tú nos has dado espíritu de valentía y no de cobardía, Señor. Que en este tiempo, Señor, y aún en los venideros, no cese, Señor, ni yo ni ninguno de mis hermanos de proclamar tu mensaje, Señor. Presentando defensa de la fe ante aquel que lo demande, Señor. Derribando todo argumento y toda sabiduría que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. Tu palabra es por encima de todas las cosas, porque por ella fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Señor. Gracias, Dios mío, porque fue tu palabra la cual penetró nuestros corazones y produjo fe y saltamos para vida eterna, Señor. Fue tu palabra la cual nos despertó, abrió nuestros ojos y hoy podemos gustar de tu gloria, Señor. Y sabemos que un día hemos de ser reunidos, Señor, y hemos de conocer cómo realmente somos, Señor. Porque esa es tu promesa, Señor. Que un día te veremos y nos veremos tal cual eres y tal cual somos, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a una alabanza y ya volvemos. Quiero
estamos de vuelta acá, no hay vuelta atrás. Me quedo con esta palabra que estaba compartiendo Cris. Nada va a obstaculizar el reino de Dios aquí en la tierra. Una palabra maravillosa y que nos llena de fe. Así es. Así que bueno, hermanos, gran esperanza tenemos, ¿no? Si nos animáramos a escudriñar las Escrituras, descubriríamos esa gloria infinita en la cual nos hizo partícipe. La oración del Señor Jesús respondida. La oración en Juan 17, la cual Dios mismo, el Señor Jesús, pide que seamos parte de su gloria. Y mire cuán gloriosa respuesta que tenemos de parte del Señor, que hoy tenemos todo su consejo, toda su revelación y toda la esperanza de que un día estaremos reunidos con Él. Amén. Bueno, gente, nos vemos el lunes que viene, 19 horas. No, 20 horas. 20 horas. Perdón. El lunes que viene, 20 horas, no hay vuelta atrás, por FM Espacio. Bendiciones. Mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome.